nuestro primer espacio, vamos a poner esto en manos del Señor para que sea Él nuestro guía en este proyecto. Amante Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos acompañe en este proyecto, tanto a Manuel Cuevas como a quien les habla Johnny Martínez. Amén. En la cima, con Manuel y Johnny, se transmitirá cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Telecontacto, Canal 57, con los licenciados Manuel Cuevas y quien les habla Johnny Martínez. Estaremos llevándole a toda la región del Cibao diferentes segmentos de interés, tales como entrevistas, enfoques jurídicos, temas culturales, reportajes, noticias y comentarios. Manuel Cuevas, aquí a mi izquierda, es licenciado en Derecho, especialista en el área de procesal penal. En la actualidad se desempeña como Procurador Fiscal Adjunto de Santiago. Ha hecho estudios superiores en la Universidad Panteón Assas de París II. Cursó también estudios de locución en la Escuela de Cipri-Mar. Bien, señores, aquí a mi derecha pues tenemos al licenciado Johnny Martínez, licenciado en Derecho, especialista en legislación de tierras, profesor de inglés por más de 20 años en los diferentes institutos de Santiago. En la actualidad funge como facilitador en la Universidad Abierta para Adultos UAPA y también en el programa de inglés por inmersión del Estado, entre otros. Nuestros objetivos son los siguientes, los objetivos del programa En la Cima con Manuel y Johnny. Primero, promover el diálogo intercultural. Segundo, informar a los amables televidentes de manera objetiva, clara y siempre respetando la opinión de nuestro público. Y como objetivo número 3 tenemos orientar a los ciudadanos que tienen deseo de superación a gestionar becas, media becas u otras facilidades, ya que el fin nuestro es el desarrollo pleno del ser humano. Entiéndase en las áreas de educación y cursos técnicos. Bien, pasamos de inmediato a nuestro segmento de entrevista, que para hoy tenemos un plato fuerte. ¿A quién tenemos hoy? Al doctor Julián Cerulle Ramírez. Okay. Nos hablará acerca de la Constitución, porque precisamente hoy es el Día de la Constitución de la República Dominicana. Es decir, que vamos a aprender muchas cosas con ese maestro que es el doctor Julián Cerulle. Señores y señores, como bien les decía, hoy es el Día de la Constitución de la República, la cual fue votada precisamente en un día como hoy en San Cristóbal por académicos de larga data, y que verdad que la Constitución es el símbolo de cada país. Es como decir, la que nos va a guiar y la que nos va a orientar. Se dice siempre que la Constitución es la carta magna o la sustantiva, o sea, que es la ley por excelencia, o sea, es la ley de ley. Entonces vamos a darle paso al doctor Cerulle para que sea él quien nos ilustre en esta hermosa mañana. Bien, con el día de hoy nos honra con su presencia el distinguido y destacado abogado Julián Cerulle, quien nos hablará acerca de la Constitución, ya que hoy celebramos el Día de la Constitución. Buenos días, doctor. Bueno, Manuel, es un placer de estar con usted y con Johnny. Un placer. Gracias. Estoy con un abogado que está en el Ministerio Público y con un abogado de ejercicio en asuntos de tierra. Así mismo es. Y lo Gracias. primero es que Manuel nos regaló su libro, Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y Aplicación General. Pudimos darle una ojeada en lo que estuvimos esperando. Por el índice y por el contenido, les recomendamos a los abogados consultarlo y tenerlo en su biblioteca. Es una joya. Sin yo ser penalista ni haber estudiado, ahí me encontré con muchas respuestas que ya andaban en mi mente a través de los casos incidentales que Manuel presenta en esta obra. Para nosotros es un honor compartir con ustedes dos jóvenes valores que buscan mañana engrandecer la dignidad de la profesión del derecho.
Gracias, Julián. Siéntanse orgullosos en ser abogado y en ser funcionario del Ministerio Público como parte inherente del Poder Judicial. Estoy a su disposición para este diálogo. Muchísimas gracias. Julián, ¿dónde se redactó la primera Constitución y qué importancia tiene la Constitución en un Estado? Fíjate, si buscamos la palabra Constitución como tal, como figura del derecho constitucional, estaríamos hablando de la Constitución en los Estados Unidos. Estaríamos diciendo que para el 1789. Hasta esa fecha no podíamos hablar de una Constitución debidamente definida con el concepto que viene de protección del Estado. El Estado como tal, que es el que da lugar a que surja la Constitución, empezamos a escuchar hablar del Estado ya para el siglo, vamos a decir, de la época de Maquiavelo. Estamos hablando del siglo XVI. Maquiavelo fue el primero que hizo uso de esa palabra. Por ironía de la vida, los griegos, aquellos sabios, hablaron de poli, hablaron de ciudad, pero no hablaron de Estado. Entonces mucha gente confunde el Estado y el gobierno y Estado. Y no se dan cuenta que no puede ser así. El gobierno no es más que el administrador, el representante, el que ejecuta decisiones que brotan de un Estado. Pero esas decisiones que brotan de un Estado están enmarcadas en un plano. Asimismo, como para construir una máquina, para construir una casa hay que tener un plano, para también usted orquestar, usted definir, usted poner en marcha el Estado, tiene que contar con un Estado. Cada vez que un gran fabricante alemán o inglés construye una máquina, esa máquina va acompañada de un plano y al comprador se la mandan con el plano para que sepan el diseño, sepan dónde está cada pieza. Eso mismo es la constitución del Estado, ese gran plano, ese macro plano. Es el que te dice a ti qué hacer y cómo hacer, cómo comportarte en la separación de los poderes del Estado. Te dice lo que es el poder ejecutivo, su función, sus responsabilidades, hasta dónde llegan o se detienen los poderes del presidente. O en aquellos países que tenemos, por ejemplo, algo dual, que es una monarquía, entonces tú tienes el rey que es el jefe del Estado, pero tiene un presidente o un primer ministro que es el jefe del gobierno, que son dos cosas diferentes, como es el caso de Inglaterra, como el caso de España o de Japón, que en vez de llamarse rey se le llama emperador. Entonces, al mismo tiempo esa constitución te dice en la separación de los poderes que surge con Estados Unidos, ese concepto claro, preciso en la constitución, el alcance y las facultades del poder legislativo como del poder judicial. Entonces, esa constitución que nos viene desde los Estados Unidos tiene una característica, que es una constitución que no ha recibido los efectos de muchas reformas. La de nosotros fue diferente o ha sido diferente, no obstante que tiene una influencia, esa Constitución del 6 de noviembre de 1844 que surge en San Cristóbal. Esa Constitución nuestra no, esa se ha modificado ya más de 38 veces o se ha ido readaptando de lo que podríamos hablar más adelante, pero de ahí es la procedencia de la Constitución y del concepto constitucional como ese gran plano y esa gran figura jurídica. Julián, entonces la Constitución viene siendo como un límite al poder, o sea, que limita cuáles son las funciones tanto del rey o de los gobernantes. Para que no hablemos de la palabra del término límite, vamos a decir la guía. Okay. Es de donde surgen, es la que sirve de plataforma, es la que sirve de elemento de proyección a las leyes adjetivas que deben surgir. La Constitución es la ley sustantiva, es la ley máxima, pero son principios neurálgicos. Te dice, por ejemplo, el principio del derecho de los ciudadanos, de los derechos humanos en el carácter individual, el derecho a nacer, el derecho a la educación, el derecho a asociarte, el derecho a la huelga, el derecho a contar con un régimen de seguridad social, pero cada uno, el derecho al tránsito, al libre tránsito, pero cada uno de esos derechos encuentra como soporte
una ley adjetiva que viene a ampliar el principio, la normativa que ya te traza la Constitución de la República. Tú no puedes violar ese principio, ni puedes provocar el nacimiento de una ley para ampliar lo que pueda rozar en lo más mínimo con la esencia y el espíritu de ella. Eso sí. Julián, entonces, ¿cuáles serían los mecanismos para modificar la Constitución? Fíjate, la República Dominicana, con la nueva Constitución que se dio ahora, tiene mecanismos como podría ser el referéndum. Tú podrías someterle al pueblo, que el pueblo opine. Tú puedes también buscar la participación de un porcentaje determinado en el Congreso de la Nación. Tú puedes buscar también un porcentaje de firmas que motive de la ciudadanía, como es el caso de Venezuela, que para mí no fue más que una copia en gran medida de la nueva Constitución venezolana que nació con el mandato de Hugo Chávez, donde el referendo también te permite cuestionar, ponderar el accionar de los funcionarios. Es decir, hay determinados mecanismos que la misma Constitución hoy en día te presenta. ¿Cómo usted ve, cómo ha sido la aceptación de la Constitución hacia el ciudadano o hacia los ciudadanos? Yo te podría decir, por no decir nula, muy tímida, porque el pueblo no la conoce. Al pueblo no le hablan. Al pueblo no se le dice el contenido, ni se provocan debates, ni mesas redondas. Lo están haciendo ustedes, pero tal vez lo hacen ahora para el 6 de noviembre, pero eso es muy aislado. No, la Constitución debe ser un librito pequeño que como lo vi en Europa, lo he visto en América Latina, en Argentina, Chile, ahora Venezuela, veo cada rato que Chávez saca su constitución, la toma como su herramienta, buena o mala, pero la toma. Le dice, no, está aquí, porque es una pieza muy fundamental que debe ser empezada a conocer desde la escuela primaria. Yo diría que desde el tercer grado de la primaria ya se debe empezar a hablar de la Constitución y de los derechos y de las figuras. Asimismo, como tú debes enseñar al estudiante desde la primaria a lo que es la enseñanza técnica, conocer el serrucho, el cepillo, para el ebanista, el pico, la azada, ser tornero, ser mecánico, electromecánico, que debe de ir conjugado con la enseñanza clásica. Tú debes también ir conociendo la Constitución, porque eso es lo que te va a hacer un ciudadano de respeto y va a aprender a tener el concepto del principio del imperio de la ley. Y en la medida en que tú concientizas a un pueblo sobre el valor de la Constitución, le está enseñando que nadie puede estar por encima de la ley. Es más, hay un principio que yo cito mucho cuando hablo del principio del imperio de la ley. Y es un concepto que no es mío, es un concepto que quien primero lo expresó fue Lenin, el fundador de lo que fue el Estado con la enseñanza clásica. Tú debes también ir conociendo la Constitución, porque eso es lo que te va a hacer un ciudadano de respeto y va a aprender a tener el concepto del principio del imperio de la ley. Y en la medida en que tú concientizas a un pueblo sobre el valor de la Constitución, le está enseñando que nadie puede estar por encima de la ley. Es más, hay un principio que yo cito mucho cuando hablo del principio del imperio de la ley. Y es un concepto que no es mío, es un concepto que quien primero lo expresó fue Lenin, el fundador de lo que fue el Estado del proletariado soviético. Cuando Lenin le decía a los líderes del proletariado que venían a exigirle que esas leyes, Lenin le decía, bien, pero hasta tanto sean leyes estamos obligados a respetarlas. Ahora, como son malas, nuestro deber es provocar en la Duma, como se le llama al Congreso, se le llamaba, y se le sigue llamando, en sentido general, provocar la modificación de esas leyes malas, pero si las respetamos ahora a las leyes malas, es porque vamos a tener la fuerza moral para exigir el respeto de las leyes revolucionarias. Cuando utilizamos el término revolucionario, nos estamos refiriendo al término de transformar, de cambiar. Oye, otra cosa, se ha debatido mucho de cuál es superior, si la Constitución de la República o los tratados internacionales. Nada puede estar por encima de la Constitución. Todo tratado, para poder ser aprobado por nosotros,
tiene que ceñirse a que no violente ni roce en lo más mínimo a los principios constitucionales. Fíjate, una constitución tiene que ser elaborada previendo 200 años después. Una constitución en su esencia no tiende a ser modificada o ser modificada, sino que se va provocando su readaptación a los nuevos tiempos. Veamos la constitución francesa, por ejemplo, del 1946. O veamos una constitución americana, que tal vez para esa época no se conocían los aviones ni los transatlánticos. ¿Qué han hecho? La fueron readaptando, pero a través de enmiendas también. Han surgido el concepto de nuevos derechos. Surgen enmiendas para darle un valor a los derechos individuales y protección al ciudadano. Pero la Constitución como tal, en su esquema institucional, mantiene casi el mismo organigrama del pasado. Si tú tomas, por ejemplo, la Constitución del 1963 que tuvimos nosotros, y ve la valía de esa Constitución para esa época, donde no teníamos un concepto de desarrollo en la tecnología y donde primaba un 75% de hombres y mujeres que no sabían leer ni escribir. Es más, lo que había era solo un ingeniero industrial y estaba en Colombia, y el presidente tuvo que mandarlo a buscar a Colombia. No había la cantidad de cardiólogos, de ginecólogos que hay hoy en día. Pero esa Constitución fue elaborada con un concepto de dar razón a una revolución burguesa, o que sirviera de plataforma a la revolución burguesa. Cuando hablamos de revolución burguesa es para que surgieran las dos clases sociales bien definidas. Sí. Los llamados burgueses, los dueños del capital, y los proletarios, los dueños solo de su energía. Entonces esa Constitución, si se hubiese tenido un concepto claro del respeto a ella, lo que debió de haber hecho el promotor de la modificación o de la nueva Constitución fue haber provocado una readaptación a los nuevos tiempos de la Constitución del 63, y no hubiesen tenido que gastar todo ese dinero que gastaron, sí, y toda esa palanchería que han utilizado, sí, que hoy se va constituyendo en piezas muertas, porque en la medida en que un pueblo no conoce la literatura, el contenido de su Constitución, es letra muerta. Ahora, ¿cómo puede un pueblo como el nuestro conocer su Constitución cuando hay más de un 16% de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir? Y no se lo dicen por radio, no le hacen, vamos a señalar, no le presentan por radio o por televisión en un esquema de pequeñas obras teatrales, de diálogo, donde trabajen determinados personajes, dialoguen sobre el artículo primero, sobre los derechos del ciudadano, sobre lo que es el régimen de la seguridad social que te plantea y por qué surge una ley, si esa ley es correcta o no es correcta, ajustado al principio neurálgico de la seguridad social que debe proteger al ser humano desde la cuna hasta la tumba, por ejemplo, o lo que es el derecho al libre tránsito, o lo que es el derecho, hoy en día lo que va a ser el Tribunal Constitucional, cuál va a ser la función de un Tribunal Constitucional que no lo conocía, por ejemplo, la Constitución del 66, y cómo va a operar su alcance, dónde no va a reñir con lo que es los poderes de la Suprema Corte de Justicia, y quiénes pueden llevar por ante el procedimiento de inconstitucionalidad por ante ese tribunal y cómo pueden llevarlo. O sea, si tú a un pueblo que tiene un 16% y hay un 75% de analfabetos funcionales que aunque sepan leer y escribir no saben razonar, ¿cómo bendito tú puedes decir que hay una Constitución activa y dinámica? No, es desconocida en sentido general. Que la haya visto tú, que la haya visto Johnny, que la haya visto Julián Cerulle. Nosotros somos una élite. Nosotros somos en el aspecto académico integrantes del 20% que tiene facilidad en contra de ese 80% que no tiene oportunidades. A veces, cuando la Constitución habla de que todos somos iguales ante ella, a veces como que se vulneran ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que realmente el derecho de la educación pues se está llevando como dice la Constitución? En primer lugar, la violan, porque hay una ley orgánica que establece que el Estado tiene que invertir el 4% del presupuesto de la nación a la educación, que yo le encuentro poco todavía, el 4%.
En segundo lugar, el Estado, ante su irresponsabilidad como Estado, me estoy refiriendo no a un partido ni a un gobierno, no, el Estado, y por consiguiente arrastra a todos los gobiernos que hemos tenido, en particular del 1966 para acá, y por consiguiente a todos los partidos, que no escapan ninguno de esos partidos que se han encaramado en el poder, siga el color y el nombre que tengan, todos han sido responsables. Te das cuenta que no solo no han invertido lo que manda la ley, sino que se han puesto de espalda, dando lugar a que surja el negocio privado. Los colegios tienen una situación con laboratorios, bibliotecas, que en su mayoría no cuentan en nuestras escuelas públicas, donde van en sentido general los hijos de los pobres, de los campesinos, de los obreros. Entonces están en una posición totalmente de desigualdad. No es lo mismo tú estudiar en un colegio privado que tú pagas 4,000, 10,000, 7,000, 8,000 pesos, que aquel pobre bendito que tiene que ir sin desayunar o estar a expensas que la leche le caiga mal. Y ya hay un temor donde no hay biblioteca, donde no hay campos deportivos, donde no hay un material humano preparado y esculpido para que pueda guiar los pasos desde la primaria hasta la secundaria. No existe esa igualdad. Violación constante. Se hizo un estudio en forma de encuesta, la República Dominicana pasa, si en muchos casos, si no está en último lugar, está en el penúltimo lugar. Eso es una vergüenza, esa es una afrenta. Y máxime yo, y perdonen que traiga esto a colación, que es una de las tristezas que impera en mi vida, que el partido que formó el más grande de los educadores de masa de nuestro pueblo, va a cumplir 12 años en el poder, no en forma continua, pero hay con el paso por el poder, y no ha sido capaz de erradicar el analfabetismo en la República Dominicana, cuando en Colombia, a los 3 años de estar Evo Morales en el poder, el país más pobre de América del Sur, pudo dar ese gran salto y lanzar el grito de la liberación del analfabetismo. Lo logró Costa Rica hace años y años, un país más pequeño que nosotros. Lo logró Cuba hace años y años, a los pocos años del inicio de la Revolución Cubana. Lo ha logrado ya Venezuela, lo logró antes de los 4 años de estar Hugo Chávez en el poder. Ya los uruguayos cuentan solo con un punto a lo sumo de analfabetos. Brasil, con más casi de 290 millones de habitantes, ¿cuántos millones no vivían en la pobreza extrema? Y en 8 años Lula da el salto y saca más de 30 millones de la pobreza extrema y lo coloca en la posición de poder saber leer y escribir. Y nosotros no. Entonces, ¿qué orgullo podemos exhibir? Estamos en un atraso. Estamos 100 años luz de espalda al desarrollo y al avance del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Julián, ¿qué usted cree que le hace falta a nuestra Constitución para que sea mejor? Que sea una constitución elitista, que sea integracionista, que sus derechos que se recogen en ella tengan las leyes y no solo las leyes, que surjan las instituciones que les sirvan de soporte y puedan aplicarlas. Fíjese usted, la Constitución con el carácter social que se recogió el carácter social en nuestra Constitución, creo que a partir del 1952 o de la Constitución del 55, en los albores de la dictadura de Trujillo, ya se habló por primera vez de la Constitución social, ya se recogía ahí el derecho a la sindicalización, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación. Pero entonces tomamos nosotros y le damos ese carácter social, pero tenemos nosotros un auténtico y real sistema de seguridad social. No, lo que hemos provocado una ley 87/01 que da lugar a una salud privatizada, a un plan de pensiones privatizado, donde el comercio de las grandes compañías de seguros nacionales e internacionales y la banca son los que han pasado a tener el control absoluto, no el Estado como tal. En tal sentido, es una constitución para servir de soporte a los intereses de los grandes poderes económicos y de las grandes transnacionales. Es una constitución donde garantiza la
cooperativa, para hacer ellos lo que, por ejemplo, una máquina. Todo, en primer lugar, el arado técnico. Te siembran en forma directa, ya sea a través de avioneta o de una máquina que te va sembrando en forma directa. No te vas a ir que tirando, campesino, ni mojándose, no. Y cuando te van a fumigar también es en forma directa y con toda la protección. Por eso tú no ves casas en las hileras de la carretera. No, son villas, son ciudadelas. Llegando al extremo, Johnny y Manuel, que cuando hay una ciudadela y tú vas en la autoruta, tú te encuentras que hay verjas muy altas. Por ejemplo, hasta ese alto que está aquí. ¿Sabe para qué? Para proteger a los que viven allí del sonido de los vehículos. Eso en toda Europa. Todo también, protegerte. Entonces te buscan utilizar lo menos el pesticida, el insecticida. ¿Para qué? Para proteger aquello que sea orgánico. Entonces, esos campesinos, no, viene por ejemplo, te siembran a ti el maíz. Viene una máquina a determinada altura que ya saben que el maíz, y te la va tirando totalmente, te la va cortando parejito, todo el maíz va cayendo en una bandeja grande. Y de esa bandeja pasa a otro sitio automáticamente y te va quitando las matas, las hojas y te va tirando el maíz para allá. Y después tiene otra que te va pelando el maíz y te lo va tirando en un recipiente. Y cuando llega ya a la fábrica, ya solamente para transformarlo, ya está desgranado, está todo. El tomate viene y te introduce una pieza como si fuera una hoz, tantos centímetros, decímetros de bajo tierra que lo mide y te va levantando la mata del tomate con todos los tomates de una vez a un recipiente, allí a una bandeja que la va tirando entonces las raíces, las hojas, las ramas a un lado y el tomate al otro, pero al mismo tiempo te va tirando el tomate maduro para un lado y el verde para el otro. ¿Dónde está el campesino? Bajo aire acondicionado, una temperatura normal, pero está preparado para constituirse en ser el transformador de esa materia prima en bienes de riquezas. Eso les permite tener buenos salarios, eso les permite tener su régimen de seguridad social. Se le enfermó el hijo, se enfermó en el hospital. ¿Sabe quién pasa a ser su dueño? ¿Sabe de quién él pasa a ser el patrimonio? Del Estado francés, del Estado alemán, del Estado austríaco. ¿Quién ha dicho que nosotros no podemos dar ese salto? Pero tenemos que educar a los campesinos, tenemos que formarlos. Por ejemplo, oigan esto, Manuel y yo. ¿Cuántos hijos de campesinos han sido formados para enseñarle a curar una vaca? ¿A cuántos hijos de campesinos le han enseñado a cómo partear una vaca? ¿A cuántos hijos de campesino o campesinos le han enseñado cómo cuidar el cuero de la vaca? ¿Qué ese alambre de púa no debe estar? ¿Qué tipo de alambre? Pero ¿a cuántos hijos de campesinos y campesinos le han enseñado a pastorear la vaca y a trasladarla de un sitio a otro? ¿En qué tiempo pueden llevarla en camiones o en qué tiempo deben de llevarla a ella caminando? Vamos a decir. ¿Y a qué hijos de campesinos le han enseñado que del cuero de esa vaca o del chivo podemos hacer correa, podemos hacer cartera para hombres, para mujeres, podemos hacer prendas de vestir allí en fábrica que formen parte de la agroindustria en el mismo campo? Pero ¿a quiénes le han enseñado todo lo derivado que surge de la leche? El dulce, el licor, sirve para medicamentos, sirve para hacer asuntos de miles características, la boruga, el queso. No lo industrializamos, no le ponemos lo que es ese valor agregado. ¿Por qué? Porque no lo hemos enseñado. Hemos provocado la emigración de los campesinos. Lo metimos a un ordeñador de vaca de Dajabón, lo metimos a una zona franca, válgame Dios, a hacer un pantalón, a poner un zipper, a enseñarle cómo se hace el ruedo. Y ahora, que quebraron, ahora que cerraron, ¿dónde están esos campesinos? No han vuelto al campo. Se han metido a motoconchitas, se han metido a esto, se han metido a aquello, pero no fueron enseñados, no fueron preparados para ser mañana trabajadores en la industria de punta. Quedan rezagados al desarrollo de la tecnología. Julián, ¿qué más o menos, cuáles ventajas usted ve en esta Constitución? Por ejemplo, si hacemos una comparación
de esta Constitución y la anterior, vemos como que le da más garantías a los imputados, ¿verdad? A las personas, por ejemplo, el derecho al tránsito libre, porque muchas veces ese tránsito libre se ve coartado muchas veces con las famosas redadas, o a veces un individuo que está parado en una esquina lo detienen para una investigación. Pues fíjate, Manuel, el libre tránsito ha estado en las instituciones desde la época, desde su propio nacimiento. Lo que hay que destacar es que con el andar del tiempo han ido surgiendo leyes adjetivas que le han dado mayor protección al libre tránsito. Ahora, el libre tránsito, ¿cuál es su objetivo primordial del libre tránsito? No es el que yo pueda ir a una fiesta, no es el que yo pueda participar en una reunión. El fundamento esencial del libre tránsito es yo buscar donde poder hacer mi trabajo intelectual o muscular o físico, donde yo pueda moverme con libertad, pero esa es una libertad que queda consumada en la medida que yo pueda hacer realidad mi sueño, como es conseguir trabajo. El libre tránsito tú lo encuentras como una pieza fundamental en los Estados Unidos, lo encuentras en la Unión Europea, no solo en la Constitución de cada